Esto no es un desfile de fantasmas al sol. Es el final misterioso del proyecto de un artista hecho realidad. Son solo las chimeneas de la Casa Milà, en las calles de Barcelona. Las hizo Antonio Gaudí hace 70 años, y aquello no se parecía en nada a lo que habían visto hasta entonces los barceloneses en su ciudad. Tampoco se parecía a otras cosas de Europa, solo a lo que hacía Gaudí. En aquel tiempo a unos les gustaba y a otros no. Hay siempre una gran cantidad de gente que tiene los ojos programados para el pasado, para las formas que ya se han visto, y rechaza casi biológicamente lo que no se ha visto todavía. Por eso, cuando se construyó la Casa Milà, fue para muchos solamente un informe montón de piedra, y se la llamó La Pedrera. Y la otra, la misteriosa y exquisita Casa Batlló, la Casa de los Huesos, la Casa de los Bostezos. Todo aquello era una invención nueva en el arte de Occidente, después de tantos estilos consagrados, entre ellos el gótico. En la época de Gaudí se llevaba en Europa el neogótico, una imitación romántica del gótico, y él mismo se creía dentro de esa afición. Cuando se presentaron en la exposición Gaudí de París en 1910 sus planos y maquetas de la Sagrada Familia, les dijo a los que los llevaban: si os preguntan qué estilo es, decís que es gótico. Sin embargo, aquello no era gótico. Él había inventado algo nuevo mientras creía estar haciendo gótico, un arte que precisamente no le gustaba. Le parecía un arte con muletas, porque un edificio gótico necesita siempre un arbotante para que no se venga todo abajo. Ante la contemplación del gótico, Antonio Gaudí halló una solución nueva: la columna inclinada que soporta la bóveda sin necesidad de arbotantes. Un artista piensa siempre algo nuevo ante la contemplación de algo. Gaudí halló también el arco parabólico, las superficies alabeadas, la utilización del hierro y el mortero de cal armado con fleje, los pórticos metálicos sin muros de carga. Pero sobre todo, una concepción de la arquitectura como una gigantesca, aérea y misteriosa escultura llena de color, a la que hay que contemplar desde todos los puntos de vista, por dentro y por fuera, en medio de la luz y en armonía con todo lo que rodea. Pese a sus formas poco convencionales, ¿se puede considerar que Gaudí es naturalista? La falta de convencionalismo de Gaudí es precisamente una demostración de su naturalismo. Precisamente convención quiere decir algo que se aparta de lo natural. Gaudí tomó el modelo exacto de la naturaleza para la decoración de sus edificios y también tomó de la naturaleza el modelo para sus estructuras. Entonces no puede haber mayor naturalismo ni más alejamiento del convencionalismo. Es decir, estructuras
naturales y decoración naturalista. ¿El dragón es un ejemplo de simbolismo pagano? El dragón efectivamente es el más claro ejemplo de simbolismo pagano o clásico griego que hizo Gaudí en su larga carrera como arquitecto. Este dragón lo proyectó Gaudí para don Eusebio Güell, que era el yerno del marqués de Comillas, a quien el poeta Verdaguer dedicó el poema La Atlántida, que refiere la ida de Hércules al jardín de las Hespérides para robar las manzanas de oro. Entonces, este dragón representa a Ladón, el dragón mitológico griego, que guardaba este jardín de las Hespérides y al que Hércules venció antes de robarle las naranjas o las manzanas de oro. Este dragón, además, tiene una forma concreta, que es la de la constelación del dragón en el cielo, puesto que la misma leyenda explica que el dragón fue trasladado al cielo. Entonces, la forma del dragón es la constelación y las estrellas están indicadas incluso con estas bolas con pinchos que dan la posición exacta de estas estrellas. La cola representa la Osa Menor y en la parte superior está la estrella polar. Entonces, para demostrar que este es el jardín de las Hespérides, Gaudí puso en la parte alta del pilar un naranjo hecho de antimonio que representa precisamente este árbol del cual vino Hércules a robar la rama cimera para plantarla luego en España, en el jardín de las Hespérides, que es precisamente este. Por eso en sus construcciones él diseñaba todo. Los cimientos, un picaporte, los mosaicos de la cubierta, el hierro de un balcón. Y necesitaba a su alrededor un mundo de artesanos capaces de hacer lo que él pensara. Y era capaz de hacerlo debido a su práctica en los oficios. Entrar en un edificio de Gaudí es un paseo por el don del artista, sus sentimientos y su entendimiento de los hombres y las cosas a través de la belleza. Luego queda aún lo incomprensible, el más allá de la obra de arte, el mismo artista. Así era Antonio Gaudí cuando tenía recién terminada la carrera de arquitecto y se le veía bien vestido, los ojos azules y el pelo tirando a rojizo, en las reuniones de la buena gente de Barcelona, donde enseguida conoció a Eusebio Güell, financiero y mecenas, que le encargó su palacio y más tarde otras muchas obras. Era también la época feliz en que se enamoró por primera vez. El desengaño tiene siempre como principio un engaño. Evitado el engaño, se evita el desengaño. Por eso no conviene engañarse en un asunto tan importante como el amor. Eso dijo una vez Gaudí a un amigo. ¿Por qué se engañaría siempre a Antonio Gaudí en el amor? Una vez conoció a una señorita extranjera. Su novio estaba en América, pero había prometido volver para casarse. En una hora de conversación, se enamoran los dos. Pero la madre la llama alarmada. Ella se va. Gaudí no la vuelve a ver más, aunque la recuerda hasta el extremo de haber llorado por ella. Otra vez es una profesora francesa que hasta sabe nadar. Va a visitarla a su casa, pero se lo toma con tanta calma que un día ella le enseña el anillo que le ha regalado un comerciante muy rico. La última vez ella era demasiado mística. Ya se iban a casar y de pronto decide meterse monja.
Antonio Gaudí desespera del amor y decide hacerse místico también, probablemente para no volver a ser engañado. Había otros, además de su novia, que intentaban convertirle también. Uno de ellos, el obispo barcelonés de Astorga, que le encarga su palacio episcopal. Gaudí, que se ha cortado el pelo al rape, come a la mesa del obispo y engorda un poco. Deja de vestirse elegantemente, se hace huraño y de vez en cuando da malas contestaciones, muchas veces atinadas y con razón. Alguien le oyó decir: he corregido todos mis defectos excepto el mal genio. Quizás por eso se hizo antipático en León, donde hace la Casa de los Botines, que la gente dice que se va a caer porque las obras de cimentación están hechas de un modo nuevo. Otro misionero de Gaudí era Bocabella, promotor de las obras del Templo de la Sagrada Familia. Sentía recelos de un arquitecto librepensador. Solo estaba iniciada la cripta y Gaudí debía continuar. Le regaló el Año Cristiano y otros tratados devotos. Gaudí se los leyó y empezó a entusiasmarse con la liturgia que produce cosas bellas. Decide dejarse de toda arquitectura civil a partir de 1914 y hacer un poema en piedra a la divinidad. Su capacidad para la arquitectura como forma completa, síntesis de materia, espacio, luz y color, no se deja malograr por nada. Todo le empuja y le incita en su camino de artista. Pero el problema humano sigue. Un día, después de una Semana Santa, le encuentran sus amigos desvanecido en una habitación destartalada. El misterioso semblante fijo en algo fuera del espacio y el tiempo. Por mucho que le decían, no lograban que se moviera de allí. Había ayunado hasta extremos de desfallecimiento. Al fin, el doctor Torres y Borges, obispo de Vic, atina con la palabra exacta, y Gaudí sale de aquel raro sopor y le mira con agradecimiento. Vuelve a la vida y a su estudio, pero él, creador de tantas maravillas estéticas, renuncia extrañamente a toda estética en su persona y no se le vuelve a ver más que con un solo traje negro, siempre el mismo, hasta que se le cae de viejo y que luego cambia por otro exactamente igual. Una actitud ascética que por otra parte tiene la ventaja de hacerle vegetariano. En su taller de magia, su estudio de la Sagrada Familia, se siente feliz, inventando cosas nuevas. Como sus construcciones de superficies curvas son tan distintas de las tradicionales, no le sirve tampoco el sistema tradicional de proyecto y planificación, y hace esos modelos invertidos a los que cuelga saquitos con perdigones para saber el peso que debe soportar cada columna y dónde debe ir. Los puntos de suspensión serán el arranque de las columnas. Todo lo que averigüe lo aplicará al templo de la Sagrada Familia, tan ambicioso y grande que él lo calcula siempre como una larga sinfonía inacabada que otros tendrán que terminar. El arquitecto lo calcula todo, lo matemático y lo decorativo, que tantas veces es una sola cosa. A veces se empeña en problemas un tanto raros. Por ejemplo, un banco donde la gente que se siente se vea imposibilitada de hablar entre sí. Al poco tiempo lo deja. Vive allí todo el día, trabajando sin sueldo ninguno, solo por la comida, a veces con la compañía de un ratón que se sube a la mesa a comer las migas que Gaudí le da. Por la noche se va al chalet del Parque Güell. Allí vive con su sobrina Rosa, huérfana. Gaudí la vigila con mucho cuidado. Solo la deja ir a las diversiones infantiles folclóricas del parque,
a funciones religiosas y a espectáculos de absoluta moralidad. La casa, y sobre todo la mesa, tiene que estar siempre cuidada y bien puesta. Sin embargo, su traje sigue tan descuidado que una vez, mientras está esperando a que llegue el periódico para comprarlo, le dan una limosna que él acepta. Sin embargo, Gaudí es un personaje famoso y todo el mundo va a ver la maravilla incompleta. Él explica su obra a los estudiantes y a los jóvenes arquitectos, con más entusiasmo que a Alfonso XIII y a Unamuno, entonces rector de la Universidad de Salamanca. Unamuno, después de lanzar una ojeada a todo aquello, dijo: «No me gusta, no me gusta, no me gusta». Pero Gaudí se vengó diciéndole también lo que pensaba de sus ensayos de filosofía. «Me hacen el efecto de desperdicios de casa señorial, donde amontonan retazos de cosas valiosas y relucientes, pero en definitiva es todo para tirarlo». Sin embargo, quedaron amigos. Unamuno le hizo a Gaudí un taburete de papel que el arquitecto conservó en un estante hasta que se deshizo por la humedad. Le llamaba el taburete racional. Entre los visitantes y admiradores, muchos eran amigos de Gaudí. Entre los mejores estaban César Martorell, estudiante de arquitectura entonces. También los arquitectos Bonet Garí y Puig Boada, que continúan su obra. Su vida y su obra está ligada a Gaudí. ¿Desde cuándo? Desde el año 1915. Nosotros somos estudiantes en aquella época y los profesores son nuestros guiadores en la vida de nuestra profesión. Yo con ellos, los de la Escuela de Arquitectura, pero además para trabajar a su lado con Puig y Cadafal. Pero con todo esto todavía no tenía bastante. Y conociendo ya cómo era Gaudí, cómo era su obra, por conocer ya los edificios que habíamos visitado durante sus primeros años de nuestra carrera, entonces quise conocerlo. Y el año 1915 tuve esta ocasión. Y desde entonces yo ya no me separé nunca más del lado de Gaudí, como tampoco de los demás maestros. La naturaleza, la geometría y la técnica están en la obra de Gaudí. ¿Cómo? Sí, Gaudí. Hemos de pensar que todos los hombres reciben algo de la creación, reciben un don. Y el don lo recibe el jardinero, el don lo recibe el carpintero, el don lo recibe el literato, el poeta. El poeta es el que más lleva un don, casi a veces como profético, porque la inspiración que tiene, que les da de dónde le viene. Pues Gaudí era un hombre que poseía el don y le interesaba más el don en el espacio, el sentido del espacio, porque la arquitectura es una obra que se hace no en un papel, no en los oídos por la música, sino que es una cosa que se hace en el espacio. Este espacio es volumen, y el volumen no es un plano, el volumen es una cosa corpórea. Y así es que él, de este sentido, decía que es el que poseía, así como los músicos tienen el sentido del tiempo, él sentía el espacio. Por consiguiente, él, con la imaginación suya y con este sentido, él trazaba toda su obra. La técnica estaba a su servicio. La técnica no estaba en descuido, pero no era la técnica que mandaba si te hace unos arcos parabólicos, no lo hace por la técnica de estos arcos parabólicos, lo hace porque le da el sentido que le da la naturaleza, con los árboles, con las montañas, con el mar. Este árbol, esta montaña, esto era su libro. Él buscaba siempre las cosas en donde está precisamente la raíz de la creación. Arquitectos, escultores, pintores, artesanos de todo tipo están al servicio de una idea, de la idea. Sí, porque una obra que tiene importancia, que tiene categoría, que se ha empezado ya desde su principio, porque, digo yo, cuando se buscó un solar para realizar un templo, se compró toda una manzana del ensanche de Barcelona, que es 1 hectárea. Pero esto ya le da sentido de grandeza. Entonces la gente para esto ya va. Buscaron un patrón, era San José.
Sí, este patrón ya estaba bien porque entonces San José representaba para la Iglesia un apoyo. Pero después dice, no, es poco, la Sagrada Familia, más, todos. En fin, siempre ha habido el sentido este de ampliar el sentido que se podía dar de un principio. Cuando se encarga la continuación de la obra al cabo de 1 año y medio, 2 años, el año del 62 al 84, se lo encarga Gaudí, entonces entró un arquitecto que tenía este sentido de grandeza, todavía lo tenía más. Él veía las cosas perfectamente, pues, la posibilidad de ser perfectas, ser buenas. Él veía las proporciones en que se tenían que hacer las cosas. Y ya empezó de esta manera, en un templo que parecía que en aquella época no era posible, y entonces se puso así a realizarlo. Ahora vienen los artistas aquí porque Gaudí los ha necesitado. Y cuando ha necesitado los artistas, ha buscado los mejores pintores a su lado. Cuando ha tratado de estudiar cómo tenía que resolverse la parte musical de los campanarios a base de tubos metálicos para darle el sonido perfecto, se puso al lado de los músicos que tenía en Barcelona mejores. Cuando se trataba de cosas de tipo teológico, buscaba también las personas que estaban caracterizadas para resolver los problemas que tenía. Y siempre estaban a su lado todas estas personas. Así es que cuando estos trabajaban aquí, para Gaudí, también se ponían en este mismo sentido de hacer las cosas bien hechas. Porque Gaudí trabajaba aquí porque era un hombre de fe. Y como era un hombre de fe, además, era un hombre de hechos. En català ho diguem més bé. De fe y de fe. De fe, de hacer. Fe, de hacer. Y Alfonso Trías, él vivía también en el Parque Güell. Iba a esperarle al tranvía para que no subiera solo de noche, y marchaban deteniéndose los dos en casa de algunos amigos. El merendero del Caballo Blanco, allí charlaban con el propietario. Luego con unos cabreros que vendían leche, wagnerianos y aficionados a la literatura. Y a la entrada del parque, Carlos, el portero que entendía mucho de plantas. En una calle de Barcelona murió Gaudí. Había salido de la Sagrada Familia para comprar el periódico, como hacía todas las tardes, y hacer una visita a San Felipe Neri. Cuando al atravesar una calle con doble vía, no vio el que venía en la dirección contraria. Él tenía la teoría de que los coches y los tranvías deben tener cuidado con la gente, pero esta vez parece que no fue imprudencia suya. Aquella tarde le había dicho al despedirse al oficial con el que trabajaba: vengan mañana temprano, que vamos a hacer cosas muy bonitas. Había nacido en Reus. Su padre era calderero y hacía alambiques para destilación de vinos. Él vivió siempre en tierras de Cataluña, frente al sol y al Mediterráneo, con la mejor luz de la tierra, según él decía. Es una luz que no engaña, ni ciega como la del trópico, ni produce fantasmas como la del norte. Deja ver todas las cosas como son y hace pensar y crear cosas bellas.